930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río, Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Hoy miércoles 12 de octubre damos comienzo a este espacio radial dedicado a la vida y obra del poeta chileno Gonzalo Rojas. También vamos a recorrer con una musa los textos de la Gaceta Leucade y vamos a pasar revista a la actualidad literaria. Me acompañan Jorge Calvo, narrador, y Raiza Johnson, soprano. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Yo muy bien. Buenos días. Yo estoy bien de volver al programa, ya porque estuve ausente la semana pasada y como tú bien decías, David, hoy nos dedicamos a conversar sobre Gonzalo Rojas, cuyo centenario se cumple en diciembre de este año y vamos a ir informando sobre las celebraciones al respecto. ¿Podrías tú empezar por retratarnos desde su origen a este poeta? Claro, Gonzalo Rojas, como ha ocurrido con buena parte de los más destacados hombres y mujeres de letra de Chile, procede de las tierras del sur. Oriundo de la aguerrida cuenca del Carbón y específicamente de la ciudad de Lebu, nació el 20 de diciembre de 1916. Poeta, ensayista, profesor y diplomático, tuvo por padres a Juan Antonio Rojas y Celia Pizarro. El primero moriría cuando Gonzalo apenas contaba 4 años de edad y cuando éste bordeaba los 10. La madre se trasladó con él y sus otros 5 hijos a Concepción, donde ingresó al seminario conciliar. Luego de emprender rumbo a Iquique en 1934, permaneciendo allí un par de años, volvió a la ciudad penquista, egresando entonces del Liceo de Hombres. Ya en la capital, en 1937, se matricularía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, aunque su formación universitaria le llevaría, al año inmediatamente siguiente, a integrarse al Instituto Pedagógico, también en la Casa de Bello. Mientras solventaba sus estudios, trabajando como inspector en el recordado y tan emblemático hasta hoy día Internado Nacional Barros Arana, el INBA, Rojas trabó lazos con el grupo La Mandrágora, al que pertenecían, entre otros, Braulio Arenas, Teófilo Cid y Enrique Gómez Correa. Pero el idilio no duraría mucho, entre otras cosas, porque el lebulense no era precisamente un fanático militante del surrealismo. Casado en 1940 con María Mackenzie, se trasladó con ella 2 años después a Atacama, donde laboró en programas de alfabetización masiva de mineros. Y teniendo ya estos antecedentes de su vida, nos preguntamos, Jorge, ¿cómo parte la vocación literaria de Gonzalo? La inclinación de Gonzalo Rojas por las letras es temprana y encuentra antecedentes en su época escolar. De hecho, mientras seguía su enseñanza secundaria en el norte, escribía ya en el periódico El Tarapacá y un poco más tarde fundaba, siendo aún liceano, la revista Letras. En 1948 publica su primer libro, La miseria del hombre. Una parte de la obra, sin embargo, ya había sido galardoneada 2 años antes, cuando la Sociedad de Escritores de Chile, SECH, concedió el premio en la categoría de poesía inédita al subconjunto de 32 cantos titulado El fuego eterno. ¿Qué habían encontrado en esos versos quienes leyeron en ellos a un escritor casi inadvertido para la mayoría de los chilenos? La respuesta asoma bajo la firma de Esther Mate Alessandri, quien, el 27 de abril de 1947, rubricó el siguiente comentario en su columna de crítica en el diario La Nación.
Gonzalo Rojas es un nombre tal vez desconocido para muchos. Es que se trata de uno de esos seres que rara vez pasan por la vida. Un artista que se ha escondido en su búsqueda hasta que el ambiente ávido de mostrarlo lo ha desnudado de su modestia y lo ha puesto frente al mundo de todos. Sus poemas vienen cayendo hace años desde el fondo de su ser y gota a gota han vertido su sangre sobre el papel que solo conocían sus amigos, con quienes compartía la antorcha encendida de su ideal y su ilusión. Su mundo maravilloso se traslucía a través de cada signo que como puerta mágica nos mostraba una atmósfera de ensueño en la que entretejían su magia la nostalgia siempre errante y cierta varonilidad que precipitaba el pensamiento a las profundidades de la media luz. Un interrogante quedaba en el ambiente suspendida, desvaneciéndose en la eternidad. ¿Es un enviado divino o satánico? Es que el genio participaba de ambas fuerzas extremas y es una síntesis de la dura posición. Así, Gonzalo Rojas en sus poemas muestra por fin al viento, al aire y a la luz el desafío de un alma exquisita que sabe de tormentas y delicadezas, al ambiente siempre trivial, convencional y hechizo. Es un duelo entre el poeta y la vida, en que el poeta canta lo humano y la vida le sonríe con la dureza de su eternidad. La lucha y la victoria contra esta eternidad lo impregnan a él también de esa fuerza imperecedera que hacen a un espíritu inmortal. Son 32 cantos que caen levemente, trayendo un huracán de pasión que se introduce en lo más hondo de la sangre, y cada mensaje de su mundo encantado es un poema en que el autor ha restaurado la poesía del canto antiguo en lo que estos tenían de dimensión y dinamismo. Preciosa presentación de Esther Mate Alessandri, además de una gran escritora y gran dirigenta en esos años de la Sociedad de Escritores de Chile. Esther Mate, sobrina del presidente Jorge Alessandri, hizo justamente bajo su presidencia gestiones con Pablo Neruda para conseguir para los escritores chilenos la actual Casa del Escritor, ubicada ahí en Almirante Simpson 7. Pero al escucharla, uno se tienta, Raiza, inmediatamente por adentrarse en esos primeros poemas. El fuego eterno. Oh dioses de todas las estrellas, os habla vuestro amo. Oh Césares que descendéis de Venus, oíd a vuestro amo. Soy fuego helado, a fuerza de castigos, y no me resta sino la mordedura del vacío. Adiós, remordimiento. Letra, lepra, yo puse mi dedo en vuestra llaga. Soy el que soy, por eso todo se transfigura a mi leve contagio. Mi salud es mi vida y mi muerte, pasión que se alimenta de sí misma, como el asco de su propio misterio. Mirando a fondo mi retrato, se me verá inocente con los ojos saltados fuera del aire que me arroja al vacío por su ventana. Voy y vuelvo con mi cuerpo al abismo de los cuerpos. Soy inocente de los crímenes que me imputan las madres de familia. El amor no es un coágulo. Soy inocente de la miseria de los míseros que se arrastran como gusanos hasta el cielo. La obra de mis manos se consume entre cadáveres totalmente podridos que me juzgan y me condenan al frío. Esos jueces que escriben mi nombre de difunto temblarán cuando vean cara a cara mi rostro. Todos los hombres eran jueces. No supieron oírme porque estaban rellenos de alcoholes y nubes, rellenos de sí mismos, sin ombligo, sin madre, sin un hueso debajo. Algunos parecían ausentes. Era como si nadie los hubiese parido. Otros iban felices, arreados en jaurías de oriente al occidente. Unos y otros buscaban al hombre, dentro y fuera. Todos estaban solos.
y el hombre cada día era más blando y más esclavo de la tormenta. Algunos dibujaban la sombra de las cosas, algunos escribían. Algunos observaban con un lente el origen y enloquecían. Casi todos vivían contentos de su suerte porque no la encontraban, pero todos morían, todos lloraban, todos se deshacían. Creían en sus dioses, llamaban a su muerte la lucha por la vida. Engordaban sus pueblos para mandarlos a la carnicería. Los vencedores eran vencidos por el aburrimiento. Yo sé que me han amado, puesto que me han odiado. Por eso los conozco, mi amor los ha cegado. Yo soy el fuego eterno, oh dioses, soy vuestro amo. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos a continuación Ventolera, por Quilapayún. Escuchábamos el tema musical Ventolera por Quilapayún, aquí en Barco de Papel, en este programa que hoy dedicamos al poeta Gonzalo Rojas. Y este poeta fue autor de una obra más intensa que extensa, diríamos, y la producción literaria de Gonzalo Rojas, calificada muchas veces de lacónica, fue, sin embargo, rápidamente situada como la de una de las voces poéticas más importantes del siglo XX. Y ello no solo por el elogio del que fueron objeto sus textos por parte de la crítica, sino también por la extraordinaria capacidad del Vate para convertirse en un visible animador del debate artístico-cultural de su tiempo. En efecto, es digno de destacar su papel de organizador entre los años 1958 y 1962 de los célebres encuentros de escritores de Chile y América, pues fue en ese marco que se dieron cita connotadas plumas, como las de Allen Ginsberg, Mario Vargas Llosa y Ernesto Sábato, de cuyas intervenciones quedan asimismo memorables postales junto a Nicanor Parra, Miguel Arteche y Volodya Teitelbaum, entre otros. Como académico, ejerció la docencia en literatura en la Universidad de Concepción desde 1952, mientras que en el Puerto fundó el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en Valparaíso.
De igual manera, y siguiendo en ello la vieja tradición de las letras nacionales, Gonzalo Rojas cumplió una visible labor diplomática. Es así que, con el advenimiento del gobierno de la Unidad Popular, el presidente Salvador Allende lo nombró primero consejero cultural en China y, posteriormente, encargado de negocios en Cuba. Una tremenda trayectoria bastante multifacética de este poeta, de este ensayista, de este gran organizador del debate cultural en el país, que también irrumpe en la escena diplomática como tantos otros. Aprovechamos de mandar un tremendo abrazo a los lebulenses, a los auditores de Lebu que están escuchando Radio Nuevo Mundo en el 104.3 FM, en esa preciosa localidad de la Cuenca del Carbón. El debut poético de Gonzalo Rojas había sido resistido por Hernán Díaz Arrieta, Alone, mientras era, en cambio, elogiado por Gabriela Mistral, quien no ahorró comentarios para señalar: me ha tomado mucho, me ha removido y a trechos me deja algo parecido al deslumbramiento de lo muy original, de lo realmente inédito. Lo que sé, a veces, es recibir el relámpago violento de la creación efectiva, de lo genuino, y eso lo he experimentado con su precioso libro. Pero pasarían 16 años antes de la aparición de su segundo libro, Contra la Muerte, de 1964, y otros 12 para la publicación de Oscuro, en 1976, que le valió amplia celebridad internacional, contexto en el cual Carlos Fuente lo situó dentro del arco lírico que a su juicio incluye a Rubén Darío, Huidobro, Neruda, Vallejo, José Lezama Lima y Octavio Paz. Exiliado tras el golpe de Estado de 1973, vivirá en Alemania, Cuba y Venezuela. En 1992 recibe el Premio Nacional de Literatura y el mismo año el Reina Sofía de Poesía Hispanoamericana. En 1998 es distinguido con el Premio Octavio Paz y en 2003 el Miguel de Cervantes. Muerto el 25 de abril de 2011, sus restos fueron homenajeados en el Palacio del Museo de Bellas Artes. ¿Quién es Gonzalo Rojas? Escuchémoslo, Jorge, en palabras de sus propios versos. ¿Qué se ama cuando se ama? ¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que en mi sangre furiosa cuando entro en ella hasta las últimas raíces? ¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer ni hay hombre, sino un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces de eternidad visible? Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra, de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar 300 a la vez, porque estoy condenado siempre a una, a esa única que me distes en el viejo paraíso. Precioso poema, bastante emblemático. Aquí hay que recordar también, Jorge, que la obra de Gonzalo Rojas, muy sintética, como decíamos, ha sido reeditada muchas veces, ¿no? Eso es una de las características principales, porque eso ha permitido además catapultarla en los 5 continentes. Estos premios que ha recibido a nivel mundial Gonzalo Rojas, ya lo quisiera por separado un buen escritor. El Premio Nacional, el Reina Sofía, el Premio Cervantes, que hasta hace muy poco era el galardón que recibían los poetas que no iban a ser premiados con el Nobel, ¿ah? Muy pocos pudieron romper esa tradición, entre ellos Mario Vargas Llosa, justamente dentro de los
más recientes. Y la función diplomática que cumple Gonzalo Rojas en Cuba, por ejemplo, donde está el Premio Casa de las Américas, le va a permitir polinizar esa poesía, esos versos, en muchos escenarios distintos, pero también, como mencionábamos, abrir discusión, organizar debate, como muy bien señalaba Raiza a propósito de estos grandes y emblemáticos encuentros que trajeron a Chile autores de la talla de Allen Ginsberg, por ejemplo, quien no solamente recitó acá, sino que creó poemas estando acá en sus encuentros con Nicanor Parra, con Enrique Lin y con tantos otros autores de calibre que han aportado a las letras nacionales. Yo te preguntaba quién es Gonzalo Rojas para que lo escucháramos en sus versos con tu voz, ese emblemático que se ama cuando se ama. Escuchemos ahora la carta del suicida, recitado por el propio autor, por el propio Gonzalo Rojas. Carta del suicida. Juro que esta mujer me ha partido los sesos, porque ella sale y entra como una bala loca y abre mis parietales y nunca cicatriza. Así sopla el verano o el invierno, así viva feliz, sentado sobre el triunfo y el estómago lleno como un cóndor saciado. Así padezca el látigo del hambre, así me acueste o me levante y me hunda de cabeza en el día como una piedra bajo la corriente cambiante. Así toque mi cítara para engañarme, así se abra una puerta y entren 10 mujeres desnudas marcadas sus espaldas con mi letra y se arrojen unas sobre otras hasta consumirse. Juro que ella perdura porque ella sale y entra como una bala loca, me sigue a donde voy y me sirve de hada, me besa con lujuria tratando de escaparse de la muerte y cuando caigo al sueño se hospeda en mi columna vertebral y me grita pidiéndome socorro, me arrebata a los cielos como un cóndor sin madre empollado en la muerte. Potente poema también recitado por el mismo Gonzalo Rojas, que tantos recitales desparramó por el mundo, ¿verdad? Hay otro poema que uno recuerda cuando recorre la obra de Gonzalo Rojas, Octubre 8, Raiza, compartámoslo con los auditores. Así que me balearon la izquierda, lo que anduve con esta pierna izquierda por el mundo, ni un árbol para decirle nada, y víboras, víboras como balas, y agárrenlo y reviéntenlo, y el asma, y otra cosa, y el asma, y son las 3, y el asma. Así que son las 3, y ya no son las 3, ni es el 8, ni octubre. Así que aquí termina la quebrada del Yuro, así que la quebrada del mundo, y va a estallar. Así que va a estallar la grande, y me balearon en octubre. Así que daban $5,000 por esto, o eran 50,000. Sangre mía, por esto que fuimos y que somos, y todo lo que fuimos y somos. 5,000 por mis ojos, mis manos, 50,000 por todo, con asma y todo. Y eso, roncos pulmones míos, que íbamos a cumplir los 40 cantando. Cantando los fatídicos mosquitos de la muerte. Arriba, arriba, arriba los pobres, la conducta de la línea de fuego, bienvenida a la ráfaga, si otros vienen después. Vamos, vamos veloces a vengar al muerto. Lo mío, ¿qué es lo mío? Esta rosa, esta América con sus viejas espinas. Toda la madrugada me juzgan en inglés. ¿Qué es lo mío y lo mío sino lo tuyo, hermano? La cosa fue de golpe y al corazón. Aquí va a empezar el origen, y cómanse su miedo. Así que me carnearon y después me amarraron. A Valle Grande, ¿a qué? Y en helicóptero. Bueno es regar con sangre colorada al oxígeno, aunque después me quemen y me corten las manos, las 2 manos. Dispara sin parar, mientras voy con Bolívar, pero vuelvo. Para guardar silencio un rato estos versos, ¿qué es para ti, Jorge, la poesía de Gonzalo Rojas, tú que vienes más bien del mundo de la narrativa?
Para mí, a mí me ha impactado mucho. Encuentro que somos aquí en Chile brillantes produciendo poesía, tanta variedad, tanta diversidad de modos de decir poéticos. Todos los grandes algo aportan, siempre algo aportan, y hay una diferencia notable. Yo creo que Gonzalo Rojas es alguien a quien yo sitúo dentro de mis gustos narrativos muy cerca de Cortázar, en el manejo del lenguaje, en su búsqueda. Por allí lo encuentro. Vamos a ver entonces qué opina sobre este autor Sergio Badilla, polizón del Barco de Papel, con quien tenemos en este momento un contacto telefónico. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, David, y también Jorge, ahí que están en esa función tan especial como es dedicarse a la poesía. Para mí es un placer estar con ustedes, bueno, y aquí estoy dispuesto a contestar lo que ustedes me pregunten. Sergio, ya que has subido a cubierta de este Barco de Papel, queríamos preguntarte en tu calidad de poeta y de profesor, ¿qué elementos de estilo encuentras tú que aporta Gonzalo Rojas a un paisaje nacional tan nutrido en materia poética? Bueno, de partida, Gonzalo Rojas, desde sus inicios, hace una poesía social. Él, acuérdense ustedes, La miseria del hombre, que es su libro tal vez más connotado que tiene. Él comienza a hacer una especie de historiografía del sufrimiento humano, de la relación que establece el hombre con la naturaleza agreste, con la naturaleza dura, con la sociedad que también le es muchas veces prácticamente incivil, difícil de manejar. Eso por un lado, digamos que es el primer periodo, hay una notable connotación de carácter social. Posteriormente, él, por la relación que tenía con los surrealistas, porque él está entroncado de alguna manera, sin haber pertenecido a lo que se llamaba la mandrágora, Claro. este grupo poético que es el grupo poético por excelencia de la aplicación de las técnicas del surrealismo bretoniano a Chile. En esta época entonces su poesía adquiere una dimensión más existencial. Está el factor existencial por sobre todas las cosas. El hombre naturaleza, el hombre metafísico, el hombre que trasciende, el hombre que va a buscar en lo más hondo de los sueños, de las ambiciones, de la forma de salirse de la cotidianidad. Y después habría un tercer periodo, que yo lo calificaría como el periodo sensual de Gonzalo Rojas, Ajá. y que tiene que ver con esa poesía erótica, donde él va a trasvasijar todo lo que significa la metáfora poética, la teoría poética, también a ese lenguaje sensual y erótico que son las características de sus últimos poemas. Y allí entonces va constituyendo él una poética que sin lugar a dudas traspasa incluso más allá de lo que puede ser la poesía erótica de los grandes poetas latinoamericanos. Estoy hablando incluso del mismo Neruda, 20 poemas de amor, que fueron su libro tal vez, o también los versos del Capitán, Claro. o todo aquello que escribe Neruda en una época también relacionado con el erotismo. Y bueno, esa es los tres periodos más importantes en la poesía y en los aportes que va a hacer Gonzalo Rojas a la poesía chilena. Sergio, cuando uno escucha y lee los versos de Gonzalo Rojas, se da cuenta de que hay un dominio de los ritmos con un amplio registro, que Gonzalo Rojas sabe lo que es la métrica, pero es capaz de quitarle ese tono solemne y sin embargo, dejando de lado esa solemnidad que había caracterizado en las primeras décadas del siglo XX en la literatura chilena, hablar de todos modos de temas importantes. ¿Cómo crees tú que compatibiliza ese vínculo? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que por sobre todas las cosas Gonzalo Rojas fue poeta y profesor. Él fue profesor incluso de estética literaria, tanto en Chile, Alemania como en Venezuela. Tuvo un
un periodo formativo con grandes poetas chilenos, la relación que tiene con, tal como decía, con Neruda, con Huidobro y con su coetáneo, Díaz Casanueva también, ¿no? Sin lugar a dudas, él va creando entonces un lenguaje específico que lo transporta a otras dimensiones del saber. En su forma de encontrar la voz poética, digamos que va a ser la trascendente, él justamente va a trabajar mucho con el ritmo. Hay una anécdota que me gustaría tomar en relación con esto. Desde muy chico, él dice, cuando tenía 6 años de edad, ya está una anécdota que él la contaba permanentemente, era reiterativo en eso. Su casa pobre de Leu, donde habían 7 hermanos más, con un padre que se muere muy joven, él estaba muy expuesto a situaciones con el resto de sus hermanos, y entonces en ese hacinamiento que vivía, dice, una noche de temporal inmensa, uno de sus hermanos le dice, está lloviendo, llueve muy fuerte, ¿no? Y había luces, dice, el pequeñito dice, hay luces, hay muchas luces. Entonces siente que un hermano mayor dice, no, es relámpago. Entonces eso, dice él, de alguna forma va a transformarse esa palabra luminosa, sonora, con una eufonía tan potente, relámpago, decía, relámpago. Dice, va a esdrujular mi poesía, y la va a hacer también una poesía sonora, una poesía que suena, que tiene eco, que tiene retumbo. Entonces, no nos extraña entonces que toda su poesía está con un ritmo yámbico, como decía también. Sí, tiene una catapulta muy poderosa el verso de exactamente, Rojas. que va a sonar, que va a causar un eco sensitivo muy agradable, incluso al escucharlo cuando él lee su poema. Y digo, al escucharlo, porque hay una cantidad increíble, si nosotros buscamos en internet, vamos a encontrar una cantidad increíble de registros poéticos que se hicieron con él. Yo me solazo de vez en cuando y lo busco como para, de nuevo, sentirlo cerca, porque fue un personaje muy cercano, no sin dejar de lado lo que nos pasa a la mayoría de los poetas, que hay una propensión a exaltar y leer un poquito más de lo que es lo normal. Y escuchar eso con su estatura pequeña y su sonido altisonante, sentir cuando lee un poema con ese ritmo yámbico, con esas esdrújulas que van dándole una tonalidad muy armoniosa al poema. Sergio, hablando de esta versión yámbica que alterna sílabas cortas y largas en los poemas de Gonzalo Rojas, uno piensa también en la otra dimensión del estudio de la poética. Mucha gente, muchos chilenos conocen los principales poemas de Gonzalo Rojas, pero no todos necesariamente ubican esa otra dimensión de su trabajo literario, que es la de ser una suerte de agitador social del debate poético. Acá en el programa mencionaba Raisa Johnson justamente su capacidad para convocar a nivel internacional incluso a las más grandes figuras y darse el lujo de llevarlas justamente al sur a discutir. ¿Qué valor le das tú a esa parte del trabajo de Gonzalo Rojas? Bueno, es muy importante el trabajo, sobre todo en su vinculación que tiene con grandes voces de no solamente de la poesía, sino que de la literatura en general. Fue amigo de Rulfo, él fue amigo de García Márquez, de Vargas Llosa, de los grandes creadores de Latinoamérica. Incluso en alguna oportunidad también me contaba que había tenido también una relación relativa, dice, con Borges, y que fue fallida al mismo tiempo, dice, porque tal vez en ese tipo de circunstancias había diferencias políticas muy notorias. Claro. Él fue un hombre político. Él, no nos olvidemos que incluso hasta tiene un poema donde resalta, abiertamente lo que es
historia de Chile reciente, y se lo dedica a Miguel Enríquez, ¿no? Así es. No nos olvidemos que un hombre que estaba permanentemente vinculado a eso, lo más emotivo del periodo más cruento que tiene en la época reciente la sociedad chilena. Sergio. Pero al mismo tiempo, yo fui así como lo conocí a través de estas convocatorias internacionales que hacía en el año 77-78. Él convoca un gran encuentro latinoamericano que se realiza tanto en Santiago como en Viña, y donde trae a grandes, como decía, entre ellos hasta Rulfo, vino Marechal, por ejemplo, de Claro. Argentina, vino también Salvador Garmendia de Venezuela, hoy día casi todos ya idos, ¿no? Pero eran nombres corpulentos de la literatura, y él tenía esa facilidad de contactarse con esa gente y de ser el adalid de lo que se transforma posteriormente una poesía o una literatura de carácter rebelde, política, historiográfica. Eso te quería preguntar en muy pocas palabras, Sergio, tú que lo conociste, a partir de esa experiencia, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo palpaste tú? Yo diría que Gonzalo era un hombre de mucha cercanía. Cuando él sentía que había similitud en cuanto a pensamientos, que es tanto estéticos como sociales como políticos, él era un hombre muy abierto, muy cariñoso. Incluso la última vez que lo vi fue cuando se hace un encuentro en Chillán por el 2007, ha sido 2006 fue. Y lo fuimos a visitar a su casa y, bueno, nuevamente abre su puerta, no se sentía muy bien, había estado con una bronquitis, porque sufría permanentemente de problemas a los pulmones. Yo creo también por razones, él decía que tenía como herencia la silicosis que padecían todos los mineros del carbón. Los mineros, claro. Pero en otras ocasiones lo vi en Estocolmo cuando estaba en Rostock, en Alemania, cruzaba el Báltico y decía, voy a cruzar el Báltico para venir a ver este hermoso Estocolmo. Y llegaba a la casa de Daniel Moore, que también está fallecido, que había sido profesor de, no más que profesor, fue rector de la Universidad de Chile en esa época, antes del golpe, en Osorno, y tenía una relación de mucha cercanía también con Gonzalo. Y lo iba a visitar y se quedaba en la casa 2, 3, 4 días en la casa de Daniel Moore. Y entonces ahí Daniel, que era muy amigo mío, me invitaba, me decía, hoy te invito a comer caracoles que me gustan mucho, decía a Gonzalo. Y ahí teníamos grandes peroratas que duraban a veces 4 o 5 horas, porque él era un hombre que podía hablarte horas y horas y horas. Y sobre autores, sobre poemas, y le gustaba mucho leer sus poemas. Entonces, te leía 4, 5, 6 poemas. Sergio, te voy a leer un poema que tú conoces, me decía. Y se largaba. Entonces Daniel decía, oye, está bien, grande, tremendo poeta, pero queremos hablar de tu intimidad, de tu vida amorosa, de tu nobleza. Y ahí contaba algunas historias también porque estuvo casado varias veces, contaba reflexiones también con lo que habían sido sus amantes, su cama china. Me suena eso entre los poetas nacionales. Sí. Así que bueno, ese era Esa era la vitalidad que tenía todo un sentido. hombre muy humano. Sergio Badilla, poeta, profesor, polizón del Barco de Papel, te queremos dar las gracias por esta conversación en Radio Nuevo Mundo. Oye, para mí es un placer, David, y darle saludos a Jorge también. Un tremendo abrazo para ustedes y hablar de Gonzalo para mí es siempre un gran placer. Gracias. Gracias, Sergio. Ese era Sergio Badilla y ahora, en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, escuchamos La partida de Víctor Jara.
La partida, el tema que escuchábamos compuesto por el gran Víctor Jara en este programa que Barco de Papel en Radio Nuevo Mundo ha dedicado especialmente a recorrer la vida y obra del poeta, ensayista y animador cultural de la vida chilena, también diplomático, Gonzalo Rojas. Un esfuerzo que también hace en la promoción de la cultura quincena a quincena la Gaceta de Estética Leucade, que en su número 112 dedica la página completa en su versión impresa y electrónica a la vida y obra de Violeta Parra, a Violeta desde su dimensión de músico, desde su dimensión de poeta, desde su dimensión de artista plástica notable, donde las cosas a medias no tienen el menor lugar, donde la denuncia es ejercida directamente con nombre y apellido. En esta gaceta, en la sección justamente de plástica, incluimos la obra suya, Regalo de Ginebra. En la sección de puño y letra, los versos de Yo canto la diferencia, su tema compuesto en 1960. En la sección Las musas o nada, 3 jóvenes musas posan su desnudez en medio de una zona verde junto al río y empuñando una guitarra en homenaje a Violeta Parra. Y en los artículos, la semana pasada, leíamos al aire Violeta Roja e Inédita, que vincula las canciones más emblemáticas, más explícitas de denuncia
de Violeta Parra, como Ayúdame Valentina, por ejemplo, que tiene un marcado tono soviético, un guiño incluso al quehacer de Lenin, con los poemas inéditos que Barco de Papel y La Gaceta han estado dando a conocer en los últimos días a propósito de los 99 años que se cumplen del natalicio de esta gran creadora. El otro artículo del ballet Al vuelo del gavilán lo escuchamos ahora en la voz de Valentina Salomón. El 5 de enero de 1960 tuvo lugar con Radio Universidad de Concepción una entrevista en que Violeta Parra se refiere a las últimas composiciones que está bailando. En particular, un extenso pronunciamiento sobre El Gavilán, escrita en 1959 y grabada en París en 1964. La pieza, originalmente concebida como ballet, configura, según su autora, una lucha entre el bien y el mal, entre el poder y la debilidad. Todo al tenor de una alegoría de la creación universal, antítesis de Gracias a la vida y postal autobiográfica del lacerante frenesí que viviría en su última década. El ballet fue un proyecto incompleto en el expediente de Parra. Solo se condensó su idea como canción, un fragmento de la cual anticipó por vez primera en el diálogo con la emisora. Violeta, haciendo gala de sus saltos entre las disciplinas del arte, pensó su estructura escénica en 3 niveles. Primero, el cortejo del macho. Por una parte, el gavilán, representando al hombre dominante. Por otra, la gallina, encarnando a la mujer que se resiste al dominio, sugiriendo también un paralelo con el amanecer del capitalismo. El gavilán, perteneciente a la categoría de las aves rapaces, personifica la seducción, imaginada como un pie de cueca. Segundo, el amor que destruye casi siempre, no siempre construye, afirma la cantautora. Así como nace la fascinación por el otro, puede terminar. Una tragedia. En el ballet aparece otro personaje, una gallina vieja que advierte del cruento destino al que se enfrentará la enamoradiza. ¿Quién entiende consejos en el amor? Nadie, insiste la chilena. Tercero, en perfecta armonía con la naturaleza, las aves se baten hasta que el gavilán prevalece. En palabras de la compositora, el gavilán como que la va a amar, pero la destroza totalmente, porque la maldad siempre perdura. El bien y el mal peleándose por el cetro del amor, espíritu del universo. Cuando el gavilán deja el cuadro, hay una indeleble catarsis, una metáfora del sacrificio. El gavilán encierra la vida de su autora y el horror de la mentira y la decepción amorosa, una trémula oda al fracaso. Es Violeta, cruda y desnuda, que no deja de sentirse en deuda con la identidad de su tierra, vista a través de la poesía popular y de la cultura mapuche. En sus propios términos, luchar por el folclore, pelear por el folclore. La obra descansa en el tritono, estructura prohibida en la polifonía medieval, por lo que investigadores como Lucio Porto la consideran un ejemplo de diabolus in música. El gavilán, ante todo, es la inmolación estética del artista frente al envilecimiento de la verdad. Gavilán, gavilán que me muero, gavilán, tanto que me decía la gente, gavilán, gavilán tiene garras, yo no tengo dónde estar. Tal es la consecuencia de ese vuelo. Expira la agonía de la presa y deja el recuerdo de la belleza experimentada, en definitiva de un amor, aunque mentiroso y lisonjero. Del ballet Al vuelo del gavilán, el artículo que escuchábamos, correspondiente al número 112 de la Gaceta de Estética Leucade. En materia de actualidad, tenemos que decir que cuando este programa de hoy miércoles se repita a las 9 de la noche, el sábado, ya sabremos en el mundo de las letras quién es el próximo ganador del Premio Nobel de Literatura, porque está previsto que se entregue mañana. Estamos a menos de un día
de recibir esa noticia. ¿Y saben ustedes qué país es el que convoca a la fecha más galardonados en la Academia Sueca? Francia. Así es que a tomar el dato, el otro país que convoca a mayor cantidad de premios Nobel es justamente Suecia e Italia. Así es que si quieren recibirlo pueden pedir y gestionar alguna de esas tres nacionalidades y a lo mejor incrementan sus posibilidades. Donde no hay posibilidades sino realidades es aquí en Chile, porque como mencionábamos la semana pasada ya, ha comenzado una serie de bellos homenajes justamente al autor al que dedicamos este programa, a Gonzalo Rojas, en el marco del centenario que de él celebraremos a fin de año. Y tú, Jorge, que estás ahí como parte de esta organización de eventos que recuerdan su vida y obra, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuáles son las próximas actividades? Mira, en primer lugar te quiero comentar de que esta actividad que se hace bajo el nombre 80 veces nadie, 100 veces Gonzalo Rojas, ha contado con la colaboración de muchísimos poetas y escritores, quienes voluntariamente y entusiastamente se han sumado a esta verdadera, yo diría que a través de Gonzalo Rojas, un homenaje a la poesía también. Y estas lecturas, que van a ser varias en los próximos días, se inician este día jueves 13 en la sala Extravagario de la Fundación Neruda a las 7 de la tarde. Leen ahí aproximadamente unos 8 o 10 poetas y están todos invitados a participar. Se comienza a las 7 de la tarde y la entrada es gratuita. Perfecto. Ahora, también quisiera decir de que han llegado una serie de saludos de muchas partes, muy brevemente, y hay un saludo que llega de un escritor chileno, un poeta chileno residente en Italia actualmente, que manda un poema, Gonzalo Rojas, que dice: único pasajero en la barca de Caronte hacia el país de nunca jamás, las palabras no saben nadar, por eso no lo siguen, tampoco Dios sabe nadar, la eternidad está llena de náufragos. Bello, un bello saludo. De Mario Meléndez se llama el poeta. De Mario Meléndez. Sí. Así es que vamos a estar entonces informando a los auditores también de los próximos eventos que tengan lugar. Esta celebración va a tomarnos 2 meses. Se toma su tiempo, Gonzalo Rojas, para golpearnos la puerta y la ventana a la vez. Y si de literatura se trata, la semana pasada, Raiza, no sometimos a sorteo un libro, sometimos a sorteo 5 volúmenes. Cuéntanos, recuérdanos de qué se trata eso. Bueno, estos volúmenes son muy especiales porque el equipo de la Gaceta se reunió varias veces para hacer este regalo a mano y tenemos 5 afortunados ganadores porque tuvo un récord este sorteo, es decir, nunca tantas personas habían participado. Porque subimos varias fotos también al Facebook para ir entusiasmando a la gente. Este libro además trae algo más especial todavía, no solo letras. Tiene un CD con música que el equipo de la Gaceta escogió especialmente para grabar. Y tenemos ya los 5 nombres. La primera ganadora es Yanis Silva, Miriam Donaire, Viviana Sepúlveda, Jorge Lara Bravo y Kunti Mar. Voy a repetir para que estén todos atentos: Yanis Silva, Miriam Donaire, Viviana Sepúlveda, Jorge Lara Bravo y Kunti Mar. Estos 5 nombres ya pueden venir a retirar su premio, los 5, a San Pablo 2271 en las dependencias de la radio, de lunes a viernes y en horario de oficina. Felicitamos entonces a estos 5 entusiastas ganadores, de toda la gente que nos escribió al correo de Barco de Papel, que escribió haciendo comentarios al muro para participar también ahí en Facebook, y que se llevan este libro artesanal que incluye un disco con
las 13 canciones más censuradas de Violeta Parra y los 10 poemas inéditos que acaban de conocerse de esta gran cantante, artista plástica y poeta nacional. El libro que traemos a continuación también es envidiable, Jorge. Exactamente, el libro que vamos a poner a concurso esta semana lleva por título Confesiones de Santibán, Recuerdos Literarios, de Fernando Santibán. Esta es una magnífica obra autobiográfica donde Santibán trae variaciones, contradicciones y paradojas de su existencia a través del tiempo y las circunstancias. Texto y contexto se ofrecen como un caso irrepetible en la historia de la literatura y la cultura en el Chile del siglo XX. Para participar por este libro, los interesados deben escribir a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejar un comentario en nuestro perfil de Facebook Leucade Gaceta. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Reinaldo Videla, y en los micrófonos, Raiza Johnson, Valentina Salomón, Jorge Calvo y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Hasta la próxima semana. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y nada